Bendiciones para todos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Un cordial saludo para todos los hermanos y amigos que van a ver este video. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio al sexto punto. Recuerde que llevamos una serie de enseñanzas sobre el tema de los diezmos. Y ya vimos en el quinto punto, vimos el tema titulado Jesús y el diezmo. En esta ocasión vamos a tratar, con la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, el sexto punto, que se titula ¿Son el diezmo los derechos de un apóstol? Ese es el tema. ¿Son los diezmos el derecho de un apóstol? Y lo dejaríamos como en un signo de pregunta. Vamos a dar inicio allí en el libro de Primera de Corintios, o en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en el capítulo 9. Vamos a iniciar allí en el capítulo 9, que dice así el título, dice los derechos de un apóstol. Eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. A ver si los derechos de un apóstol consistían en darle la décima parte, o en otras palabras, darle el diezmo. Y vamos a estudiar en esta noche desde el verso 1 del capítulo 9 de Corintios, de Primera de Corintios, hasta el verso 18 con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, damos inicio. Voy a leerlo todo y luego empezamos a analizar parte por parte, aunque esto de pronto no lo voy a poder profundizar mucho porque siempre hay mucho que hablar de ahí, pero voy a tratar de resaltar las partes más relevantes en cuanto a este tema. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. El verso 11: si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir
antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Gloria y honra sean dadas a nuestro Padre Celestial, Yahweh, el Rey del universo, y a su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Bien, antes de entrar en el tema como tal, quiero dar un pequeño matiz de lo que vimos del tema pasado, que lo titulamos Jesús y el diezmo. ¿Cuál fue el objetivo de aquella enseñanza que vimos anterior a esta que estamos dando? Dar a conocer a través de la misma vivencia de nuestro Señor, o en el tiempo que Él estuvo acá y ejerció el ministerio, de anunciar el mensaje del reino que Él mismo trajo, o las buenas nuevas, que es lo mismo, el mensaje del reino, el cual lo anunció en todo el tiempo que Él, o cuando Él se dispuso a hablar de este maravilloso mensaje de salvación. ¿Cuál fue el punto allí que nosotros enfatizamos en aquella enseñanza? Era mostrar que nuestro Señor Jesús, o Yahshua, como se entiende de mejor manera, allí nosotros mostramos a través de la enseñanza que Él nunca a nadie le exigió diezmos. Una de las razones que tenemos que mirar es que según la ley, porque nuestro Señor nació bajo la ley, y todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la ley, y Él le dio cumplimiento también. ¿Qué pudimos mirar allí en la trayectoria de su ministerio? Vimos que Él nunca enfatizó este tema, ni tampoco le dio como mandamiento a la iglesia en ningún aspecto. Ni tampoco Él recibió diezmos. ¿Por qué razón no recibió diezmos el Señor? Porque según la ley no era legal, Él no era de la tribu de Leví. No era legal, porque si Él hubiera exigido los diezmos o los hubiera tomado, esto implicaría quebrantar los mandamientos. Recordemos que Él mismo dice en Mateo que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Total que si Él, por ejemplo, si Él hubiera exigido los diezmos como tal, entonces hubiera quebrantado ese mandamiento, porque ya que ese mandamiento de tomar los diezmos solamente fue dado a la tribu de Leví. Así que el Señor, por un lado, no podía tomar los diezmos porque quebrantaría ese mandamiento. ¿Ve? Ahora, por la parte de Melquisedec, como muchos quieren dar a entender, aclaro este punto. Y eso lo vamos a ver un poquito más clarificado allí ya en el séptimo punto, ya en el último que falta, donde explicaremos según Hebreos 7. Sigamos aquí con el énfasis que hice. Según el orden de Melquisedec, lo que se debe entender es que él iba a ejercer el sacerdocio o se iba él a ubicar en el punto como sumo sacerdote. ¿Ve? No como un sacerdote cualquiera, sino como un sumo sacerdote con un sacerdocio intransferible. Que eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Desde el verso 1 en adelante, allí enfatiza todo lo que tiene que ver la parte del sacerdocio de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a
a dar inicio ahora sí. Ya clarifiqué un poco sobre este punto que me faltaba. Ahora bien, vamos a centrarnos acá en los pasajes bíblicos que leímos en la primera carta que el apóstol Pablo les envía a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 9. Recuerde que ya leímos todos los textos desde el verso 1 hasta el verso 18. Ahora vamos a hacer un análisis. A ver si estos pasajes bíblicos, porque estos son, tengo que decirlo así, es una trinchera de aquellos que justifican el exigir los diezmos a la iglesia o a los creyentes del nuevo pacto. Ellos dicen que aquí los derechos de un apóstol, y lo he escuchado a montones, que aquí se está refiriendo es que el apóstol está exigiendo los diezmos a la iglesia. Y eso es un error de interpretación terrible, digámoslo de esa manera. Es un desconocimiento en cuanto a lo que el apóstol está allí mencionando. Comenzando por un lado que allí dice los derechos de un apóstol, no dice los derechos de un profeta, los derechos de un evangelista, los derechos de un pastor, de un maestro, no. Está diciendo los derechos de un apóstol, comenzando por ahí. Pero ellos dicen que allí el apóstol Pablo está enfatizando es que el que predica del evangelio viva del evangelio, y esto implica es que el ministro debe de exigir que a él se le den la 10ª parte de los ingresos de cada feligrés o converso de las diferentes denominaciones que existen. Pero eso es totalmente un engaño, eso es totalmente errado y fuera del contexto bíblico. Y vamos a ver a través de este estudio qué es lo que vamos a hacer. Es a destruir ese argumento que realmente está fuera del margen bíblico. Aquí el apóstol Pablo en ningún momento está mencionando diezmos por ninguna parte. Ahora, si él hubiera querido exigir los diezmos, lo hubiera dejado clarificado. Ahora, el apóstol Pablo tampoco podía exigir los diezmos porque no era legal. Él venía de la tribu de Benjamín. Si Pablo hubiera sido levita, pues el hombre tendría de pronto una justificación para hacer este tipo de cosas. Pero no, en ningún momento él está mencionando aquí sobre ese tema de los diezmos. Dice así, y vamos a empezar a escudriñar esto en el nombre de nuestro Señor. Dice el apóstol aquí, esto está como en un signo de interrogación o signo de pregunta. Nosotros podríamos dar una autorrespuesta en base a lo que él está diciendo acá. Entonces la pregunta sería, ¿no soy apóstol? Hace una pregunta, ¿cierto? ¿Y qué diríamos nosotros? Amén. Claro que sí, es apóstol. ¿No soy libre? Claro que es libre, porque fue libertado del pecado. Ahora, aunque es esclavo del Señor, pero esa esclavitud no implica estar subyugado bajo un régimen de dictadura que me subyuga al sufrimiento sin esperanza. No, al contrario, nosotros todos los que hemos recibido al Señor Jesús o a Yeshua HaMashiach, nosotros nos hemos hecho siervos de Él. Estábamos bajo la esclavitud de Satanás, pero ahora somos libres y estamos bajo el servicio de Él. Bendito el Señor, gloria sea su nombre para siempre. Entonces dice, ¿no soy libre? Amén. Claro que es libre. Ahora dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que lo vio. Tuvo un encuentro con Él. Claro que el Señor, él tuvo un encuentro con Él. Y sabemos que cuando Él iba para Damasco, allí se le aparece el Señor. Allí escucha la voz. Y Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Tenemos que entender eso. Tuvo un encuentro. Entonces quiere decir que lo vio. Así es. Amén. Ahora dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué diríamos esto? Él les dice a la iglesia, bueno, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí. Ellos eran la obra en el Señor. Ellos, la iglesia. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
O sea, ellos eran como esa garantía o ese respaldo de que atestiguaban de que el apóstol era realmente un apóstol. Aunque aunque para otros él no lo era, pero para ellos, él sí era el apóstol. ¿Ve? Ahora aclaremos algo acá, un puntico acá que quiero aclarar. La palabra apóstol viene del griego apóstol, que quiere decir enviado de quien envía. Eso significa la palabra apóstol, enviado de quien envía. ¿Y quién lo envió a él? El Señor Yeshua HaMashiach. Él lo envió. Así que entendamos entonces que aquí él no era cualquier personaje, sino que era un enviado directamente del Señor. Miremos lo siguiente ahora. Sigamos leyendo para seguir analizando este punto. Entonces dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Si alguien lo acusaba a él y le decía, usted no es un apóstol, usted es un impostor, pero había un respaldo de parte de la iglesia que podían atestiguar a favor de él y decir, no, él es un apóstol, un enviado del Señor. Amén. Entonces, espero que ustedes vayan entendiendo eso. Ahora, el verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué diríamos a ese autointerrogante del mismo apóstol? Claro que sí, claro que tiene derecho de comer y de beber. Amén, amén. Gloria a su nombre. Ahora, el verso 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Otro autointerrogante que sigue ahí. Claro que sí. Pablo tenía también el derecho. Él podía tomar a una hermana como su esposa y tener a su propia mujer, tener su propia esposa. Claro que tenía ese derecho, pero él no usó ese derecho. O sea, él se decidió quedarse solo. No porque él no pudiera haberse unido a una hermana y haber formado un hogar, un matrimonio. No, sino que él se dispuso a servirle de lleno al Señor. Y él decidió quedarse solo. ¿Sí? Y el Señor pues le dio también el don de continencia. Ahora bien, sigamos leyendo aquí la palabra. Dice el verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahora aquí está este punto muy maravilloso de analizar. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Bueno, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta o cuál sería la respuesta ahí? Para entender mejor esto. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? No. Dice derecho de no trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo un poquito más. Esto da a entender, así como nuestro Señor, Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías, él cuando se dedicó a su ministerio fue de tiempo completo. No se dedicó a otra labor, sino se dedicó solamente a eso. Eso es lo que nos enseña la Escritura, lo que podemos ver. Entonces, pero había una excepción en Pablo, ya que el apóstol Pablo y muchos de los otros apóstoles, algunos trabajaban. De hecho, que el apóstol Pablo lo dice allí en el libro de Hechos, eso lo veremos más después. Dice que él trabajaba haciendo tiendas, moradas, lugares para, en otras palabras, como si en este tiempo hoy en día fuera un maestro de construcción, de hacer casas. Él hacía tiendas, moradas, lugares donde moraban las personas. Él hacía tiendas y de esta manera pues él se suplía sus necesidades. Él se suplía sus necesidades. Entonces, él también tenía ese derecho de decir, bueno, no, pues yo puedo dedicarme también de lleno a la obra y no necesito, no tengo por qué ponerme a trabajar secularmente. Y tenía ese derecho también de hacerlo. No se está refiriendo a trabajar
porque obviamente el predicar es una labor, es un trabajo, el anunciar el mensaje del reino. Pero él dice, eh, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Mm? No. Aquí en este punto debemos analizar es que él tenía derecho como los otros. Los otros no trabajaban, algunos de ellos no trabajaban secularmente, entonces Pablo también los tenía. Y claro que él tenía el derecho de no trabajar también, secularmente, pero él no usó de esa forma o no usó ese derecho. Sigamos leyendo ahora. Por eso menciona de Pablo y Bernabé. Ahora bien, ¿quién fue, el verso 7, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién ha sido soldado solo por ahí, sin tener el respaldo de alguien, sin tener un respaldo de alguien que le provea o le suministre las cosas que el soldado necesita? Nadie. Nadie jamás puede hacer esto o lo ha sido, soldado a sus propias expensas. Entonces, ahora bien, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Lo lógico es que alguien que planta una viña, un viñedo, refiriéndose a las uvas, o cualquier otro tipo de lo que, en lo que se refiere a la agricultura, si alguien siembra, por ejemplo, una cosecha de maíz, una cosecha de arroz, una cosecha de naranjas, cebollas, tomates, bueno, lo que es los legumbres, claro que tiene derecho, ¿sí? Si yo siembro, por ejemplo, hablándolo así, una platanera, yo tengo derecho de tomar de ahí, claro que sí. Pero no se está, aquí no se está, esto no está diciendo que es el diezmo, porque muchos dirán, no, sí, vea que tiene derecho, pero ¿derecho a qué? No al diezmo. ¿Ve? Sigamos leyendo. Ahora, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora, pone como un ejemplar aquí, en lo que él está exponiendo, dice, ¿y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? Claro, si yo tengo una ganadería, por ejemplo, yo tomo de ahí, porque eso no tendría justificación. El que yo esté trabajando ahí, esté ordeñando, digamos, una vaquita o una cabra o una oveja, y yo no tome de la leche del animal. Lo correcto es que yo lo haga. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí, obviamente estoy trabajando en esa parte, ¿ve? Y tengo ese derecho. Ahora bien, sigamos leyendo. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Ahora miremos lo siguiente, cómo el apóstol Pablo se remite a dónde? A la ley. En este punto toma un punto. Y quiero dejar claro esto. Él toma esto y aquí en este punto es donde vamos a mirar algo. Vamos a seguir leyendo acá. Digo solo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? El verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, el verso 4. Allí está. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Notemos algo, hermanos, que aquí es donde viene la parte buena. Los lectores de la Biblia, aquellos que leen y analizan, escudriñan una y otra vez, y aquellos teólogos que también dicen tener conocimiento de la Escritura, noten algo que hizo el apóstol Pablo allí, no solamente el apóstol Pablo, sino que también nuestro Señor Jesús hacía esto. Cuando ellos estaban dando una disertación de una enseñanza de algo y querían tomar un ejemplar, el Señor usaba lo que era la natura o lo que era la naturaleza para dar lo que es las enseñanzas que él daba. ¿Para qué? Para que hubiera mayor comprensión. Entonces él tomaba ejemplares de la naturaleza o describía metafóricamente para que ellos entendieran el mensaje que él les iba a dar.
Entonces, en este caso, el apóstol Pablo toma un ejemplar de la ley de Deuteronomios capítulo 25, el verso 4, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, para poder reforzar lo que él está hablando acá. Nótese que si el apóstol Pablo hubiera querido tomar de pronto algún texto para justificar lo que era la postura de los diezmos o exigir los diezmos a la iglesia, ¿saben qué pasaje bíblico hubiera tomado él? Y se los aseguro con toda seguridad que él lo hubiera hecho. Porque todos los apóstoles, también desde el Señor, cuando ellos daban sus sermones, siempre decían, de así está escrito. Decían ellos, así está escrito. ¿Sí? Así lo dice la ley. Y si usted lee en todas las cartas de los apóstoles y en todo lo que fue el ministerio de nuestro Señor, ellos siempre tomaban partes de la ley para dar a entender el contexto, porque lo que estaba atrás era el texto y ellos lo contextualizaban. ¿Sí? Ellos daban la explicación, o sea, el complemento de lo que en ese momento se estaba realizando o se estaba cumpliendo. Entonces ellos decían, esto lo he dicho por el profeta, esto lo he dicho por el Señor, esto lo he dicho en tal parte. Y sucesivamente de esa manera entonces ellos tomaban, ya sea para exhortar o fuera para darle también, enfatizar la grandeza, el poder de Dios, también lo tomaban desde atrás. Entonces, en este caso, les aseguro que el apóstol Pablo hubiera tomado sin duda ninguna Malaquías 3:10. ¿Qué más que Malaquías 3:10? Era un texto que cabría aquí a la perfección, donde él les hubiera dicho, bueno, escrito está en la ley, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor o Yahweh de los ejércitos. Ahí, si el apóstol Pablo hubiera querido enseñar sobre los diezmos, ese era el texto, digamos, predilecto. Ese era el texto, digamos, que hubiera cabido ahí en ese momento de esta exposición que él está dando o de este escrito que él le envía a la iglesia. Y sin duda ninguna, pues no tendríamos que hacer objeciones o reproches, sino que simplemente tendríamos que cumplirlo y ya. De hecho, que ahí sí les aseguro, amados, que muchos no lo harían. ¿Sí? Así como el pueblo de Israel falló en los diezmos, le robaba al Señor ellos, de seguro que muchos también lo harían en este tiempo. Pero ahora, como no lo dice, entonces sí le quieren adjudicar. ¿Ah? Tremenda situación con la gente. Cómo malinterpretan la Biblia y lo acomodan a su manera. Y esto es algo muy serio, mis amados. Entonces sigamos leyendo. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Correcto. Refiriéndose que el buey no comía diezmos. El buey lo que consumía era el alimento. Entonces el buey se le colocaban las yuntas. Un buey a un lado y otro al otro. Y se unían los dos bueyes para hacer lo que era un arado. Y el buey, cuando estaba arando, por ejemplo, en el lugar que iban a arar ellos para hacer sus siembras, para sembrar lo que es el arroz, el trigo, la cebada, bueno, el maíz, el animalito no se le debería poner un bozal, sino que dejarlo libre. ¿Para qué? Para que él, cuando viera un pasto por ahí, algo de comer, entonces él alargaba digámoslo así, su boca y comía. ¿Ve? Y de esa manera el buey seguía trabajando, porque ese era un derecho de él, no se le podía poner, por el Señor le dijo al pueblo de Israel, no le pongan bozal al buey que trilla, al buey que trabaja no le van a poner. ¿Por qué? Porque el buey tenía que comer. ¿Ve? Él iba trabajando y si miraba algo de comer, lo tomaba. Y eso era lo justo para el animalito. ¿Ve? Pero no era que estaba refiriendo que el buey se comía los diezmos, y mucho menos el diezmo en dinero. ¿Ah? Entonces, mire, entonces ahí en ese pasaje bíblico donde el apóstol Pablo se basa para seguir argumentando en base a lo que es los derechos de un apóstol. Eso es lo que está mencionando acá. Entonces dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora mira lo que dice acá. Es un ejemplar que él pone. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Perdón. ¿Tiene
Sí, sigamos leyendo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo dice por los bueyes o por nosotros? Realmente lo dice por nosotros. Ahí lo dice, ahí seguidamente lo dice. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Toda persona que trabaja en cualquier tipo de trabajo, y si es el campesino que siembra un cultivo, él espera recibir, él espera cosechar, cegar el fruto, ¿ve? Para poder recibir su sostenimiento. Eso es lo correcto. Entonces, esto se escribió no tanto por los bueyes, sino dice, por nosotros. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice acá. Sigamos leyendo el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué responderíamos nosotros a eso? Dice, si nosotros sembramos, dice el apóstol Pablo, entre vosotros lo espiritual, lo que es de Dios, lo eterno, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? No. La respuesta no. Pero esto tampoco da pie para decir, no, pues mire que ahí dice que pues entonces el diezmo es poquito, ¿cierto? El diezmo es poco en comparación de lo que ellos hacen por nosotros o lo que hace el ministro, aquel que enseña la palabra. Eso es poco. En ningún momento está hablando Pablo, nuevamente repito, de esta parte. ¿Sí? Claro que nosotros de lo que tenemos debemos dar. Y es poco en comparación de lo espiritual que es mayor. Por eso vemos en la iglesia primitiva cómo ellos con gran desprendimiento del corazón de ellos daban casi que, digámoslo así, un 100%, casi todo. ¿Eh? Entonces no tenemos un límite en este tiempo para decir, no, es que tenemos que ajustarnos a este límite para dar y de ahí no se puede pasar. No. El que tiene bastante, pues da bastante. De acuerdo a como proponga en su corazón, es lo que dice el apóstol Pablo. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la ofrenda. Vamos a seguir leyendo acá. Entonces, no es mayor cosa. O sea, a Dios, digamos, la gente que quiere ajustar a Dios a un modelo en cuanto a lo que fue la ley, pues no han entendido realmente qué es la gracia. ¿Eh? No han entendido qué es la gracia realmente. Porque aquí no hay limitaciones para dar. Y esto no quiere decir que alguien se esté refiriendo a que tiene que dar solo plata. No. Aquí alguien puede dar muchas otras cosas porque hay muchas otras cosas más, las cuales también nos benefician a nosotros. Bendito sea el Señor. Dice, si nosotros participamos de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Perdón, si otros, dice, participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice el apóstol Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Bendito el Señor. Dice que no, el apóstol no usaba del derecho y tenía el derecho de hacerlo. ¿De hacer qué? Según lo que vamos mirando acá, vamos a seguir leyendo para poder ir esclareciendo todo lo que el apóstol quiere dar a entender acá. Dice lo siguiente. No sabéis, mira lo que les dice a ellos, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar, participan. Ahí ese punto es donde muchos lo malinterpretan. Dicen, sí, mire que los que trabajan en el templo tienen derecho de comer del templo. ¿A dónde se está remitiendo el apóstol Pablo? Precisamente a aquellos sacerdotes y levitas que servían en el tabernáculo de reunión o en el templo. ¿Y qué era lo que se llevaba al templo? Allí se llevaban los diezmos, allí se llevaban las ofrendas. Y allí el sacerdote tenía el derecho de tomar de este alimento. ¿Por qué? Porque ese era su oficio allí, su trabajo. Entonces él podía tomar los diezmos, también de los sacrificios de los animales. Algunos sacrificios él los podía consumir, los panes también. En lo que era el sábado, el Shabbat, allí él podía comer también de los panes que se presentaban en ofrenda al Señor. Entonces cada sacerdote podía tomar y comer del pan.
Y también aquellos que estaban en el altar ofreciendo sacrificios, también podían participar de comer de lo que había o de lo que allí se hacía para los sacrificios, porque el Señor también lo ha ordenado de esa manera. Entonces aquí se está refiriendo es a lo que se hacía en la ley y nuevamente pone el mismo ejemplar como el de los bueyes. Es lo mismo, hermanos, ahí no cambia. ¿Ve? Entonces dice aquí, mira lo que dice el Señor en 14, así también ordenó el Señor, así como ellos comían allá comida, porque no se comían, no era diezmo en dinero. Repito, en la antigüedad, en la ley no era el diezmo en dinero, sino en alimentos, así como esto, como ese diezmo en alimentos, ellos lo consumían y comían para sostener su vientre, para sostenerse en ellos físicamente. Entonces aquí también dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. Y esto está ahí en Mateo capítulo 10, el verso 10, cuando dice que el obrero es digno de su alimento, cuando envió a los apóstoles a predicar, que eso ya lo dio una enseñanza sobre cómo financió el Señor Jesús su ministerio. Ahí expliqué esa parte, qué era lo que les daba a ellos se les daba el alimento. También pone otro ejemplo, dice, porque el obrero es digno de su salario. Salario. Entonces, como el obrero es digno de su salario, entonces, de igual manera, el que predica, el que enseña, es digno del alimento. Es digno de recibir sostenimiento. Entonces, mire aquí, miremos lo siguiente. Dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ya lo expliqué atrás, mucha gente, muchos de los apóstoles, ellos predicaban a tiempo completo. Y también, si alguien en una iglesia, por ejemplo, ya donde hay, por ejemplo, la autosostenibilidad, después de 100, 200 miembros que tenga la capacidad de sostener un obrero allí, un pastor o un ministro, lo pueden hacer, no hay problema. Lo pueden sostener a través de ¿qué? De las ofrendas, que es el medio, no de los diezmos en dinero. Y ya si le quieren dar ropa, zapatos o mercado, como quiera, amén a eso, lo puede hacer. ¿Ve? Eso, él tiene derecho a todo eso. Pero no bajo un monto de una décima parte como lo hacen un día, como lo hacen hoy en día en cuanto a lo que es el dinero, porque eso no es bíblico. Por ninguna parte dar diezmos en dinero. Sigamos leyendo. Dice lo siguiente, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo se ha propuesto en su corazón de predicar el Evangelio sin exigirle a nadie nada, así como el Señor Jesús. En su ministerio, él a nadie le exigió nada, ni un peso, ni comida, ni bebidas. Cuando llegaba a algún lugar y a él lo invitaban, bueno, amén a eso. Él iba allí, aceptaba la invitación, allí le daban comida, posada, dormida, bueno, hasta ropa, zapatos, no sé. Y allí lo sostenían. Y él continuaba, llegaba a otra parte lo mismo, allí a él le daban sostenimiento. Entonces, pero el apóstol Pablo no usó de ese derecho, porque él tenía el derecho de llegar a una iglesia y decirle, hermano, vea, necesito comida, no tengo ropa, no tengo zapatos, colabórenme con algo, denme algo. Eso lo podía hacer él, y era un derecho que él tenía. Pero dice que él no usó de ese derecho. Sigamos leyendo. Dice, sigamos leyendo acá. Porque dice acá el verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, vea, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Era una comisión recibida de parte de Dios, y ay de mí, dice él, si yo no anuncio el evangelio. O sea, si él no lo anunciaba, tenía grandes problemas con el Señor. Él tenía un deber de hacerlo. El deber era predicar el evangelio. Porque había sido comisionado y elegido para ese trabajo maravilloso. Entonces, pues si anuncio el evangelio, miren lo que dice acá el verso 16, ya terminando, el evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anuncio el evangelio.
Ahora ven, por lo cual el verso 17, si lo hago de buena voluntad, ¿recompensa qué? Tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, no podía rehusar al llamado del Señor. Bendito es el nombre. Ahora a ver el verso 18 para ir terminando. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire lo que dice, y este texto es muy relevante. Y yo quiero que aquellos que justifican de que, bueno, que el diezmo y todo aquello, que pactos y primicias y siembra y cuantas mentiras más que tuercen la palabra, la malversan para sacar provecho de ella. Mire lo que el apóstol Pablo dice acá. ¿Cuál pues es mi galardón? La pregunta. ¿Cuál pues es el galardón de él? Mira, que predicando el evangelio presente, ¿qué? Gratuitamente, hermanos. Esta palabra, el mensaje del reino, se debe dar gratuitamente, y todos aquellos mentirosos que están cobrando por predicar, no están predicando la verdad, se están prostituyendo, tengo que decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, Yahshua HaMashiach, lo enseñó, dijo en Mateo capítulo 10, el verso 8, dice, y limpiad leprosos, resucitad muertos, sanad enfermos. Y esto implicaba en la parte espiritual y física, porque hay muertos espiritualmente, hay ciegos espiritualmente, y hay paralíticos espiritualmente. Entonces, ellos iban a levantar a estas personas, literalmente y espiritualmente los iban a sacar o a liberar de las garras del enemigo. Pero este mensaje que el maestro les daba, tenían que ellos predicarlo gratuitamente sin cobrar nada. Porque era un regalo, era una dádiva, es un don de Dios, era un don de Dios la salvación. Entonces, si ellos le cobraban algo, entonces ya no era un regalo. Ya no era un regalo, porque ya se está pagando. Y cuando usted le regalan algo, pero le dicen, no, mire, yo le regalo esto, pero tiene que darme a cambio tanto, o si sean 20,000 o 10,000 pesos, ya. Entonces no es un regalo como tal. Porque en cierta forma tiene un precio, así sea en lo mínimo, pero tiene un precio ya. Entonces el Señor dice, y de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es una orden. Es una orden de parte del Señor, pero a nadie le importa esto, a muchos no les importa esto. Entender que el Señor fue la obra de Él, no es la obra de nosotros. Y cuando Él les dice, de gracia recibiste, o sea, ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, ¿el apóstol qué? Se propuso a imitar la vida del Señor. Por eso Él dice, en una de sus cartas dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos imitan al Señor hoy en día? Muy pocos. Muy pocos lo imitan. Porque siempre quieren sacar provecho de la palabra. Vender la palabra. Vender la salvación. Igual que lo hacían aquellos, los del clero, en la Edad Media, que cobraban por las indulgencias, o los indultos, o lo que es el perdón o la misericordia. Ellos cobraban por la misericordia, por el perdón de los pecados. Ellos ponían una tarifa de acuerdo al estatus social de la persona. Si era pobre, bueno, las cartas valían menos. Y si era rico, comenzando por aquellos, los reyes, los emperadores, entonces ya valía otro precio. Hoy en día es lo mismo. Hoy pasa lo mismo, solo que está camuflado, porque le dicen, bueno, si usted no da el 10%, entonces usted no es salvo, usted es ladrón, está robando a Dios. Si usted no da las primicias, entonces usted no va a tener el beneficio de Dios. Y de esa manera atan a las personas con supersticiones, lo atan a vivir amedrantados psicológicamente. Cuando el Señor aquí está diciendo, Él fue el que pagó el precio. O sea, el Señor dio su vida y este precio fue un precio muy alto, cosa que nosotros no podemos pagarlo. Como nosotros no pudimos pagarlo, entonces Él lo pagó por nosotros, pero tampoco no era que era gratis como tal. Él lo pagó, por ende, nosotros ya lo recibimos de Él gratis, pero a Él le costó la vida. Entonces, a Él le costó, a nosotros no nos costó. Entonces, ¿qué pasa? Démoslo así como lo ordena Él, gratis. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que presentando el Evangelio, gratuitamente, dice, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol Pablo no usó de ese derecho.
Ahora la pregunta es, ¿y usted por qué lo está usando? ¿Por qué no tomamos el ejemplo del apóstol? ¿Ah? Son muy pocos los pastores que trabajan, muy pocos aquellos supuestos ungidos que trabajan y dicen, es que no, yo no puedo trabajar porque es que si trabajo no puedo administrar la obra y viceversa, pero el apóstol Pablo él predicaba y él trabajaba, inclusive lo que él ganaba, de lo que él ganaba, lo compartía con los mismos colegas de él, con los mismos hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la ofrenda. Y allí vamos a ver cómo era que el apóstol Pablo financió también su ministerio y también vemos que en muchas ocasiones Pablo sufrió persecución, escasez, desnudez, tantas cosas, porque no encontramos en la Biblia que ninguno de estos apóstoles se haya enriquecido como hoy en día lo hay. Dígame usted, muéstreme usted por la Biblia, usted pastor o apóstol o como quiera usted llamarse, muéstreme por la escritura dónde dice que alguno de los apóstoles haya conseguido bienes inmuebles, que hayan tenido las mejores casas o los mejores lugares para ellos recrearse, para ellos ir a vacaciones de piscina o viceversa. No vamos a encontrar en ninguna parte que ellos se hayan enriquecido a través de las ofrendas o de lo que daban los hermanos de buena voluntad. Ellos lo repartían todo. De hecho, que muchas veces el apóstol Pablo pidió a unas iglesias para ayudar a otros hermanos. ¿Sí? Y también, de ahí pues muchos de buen corazón también le daban a él, le ayudaban, porque él dijo en una ocasión, sé tener abundancia y sé tener escasez. O sea, sé de vivir de ambas maneras, con abundancia o con escasez, pero lo cierto es que el apóstol dijo algo muy claro, el que no trabaje, que no coma. Porque Pablo nunca fue un haragán, nunca fue una persona que no tenía oficio, no, él predicaba y también tenía su trabajo. Digamos la parte secular, él hacía tiendas, entonces bendito el Señor. Aquí está claro, entonces aquí más claro no se puede, aquí nunca se está mencionando de que el apóstol Pablo haya exigido diezmos. Repito, no exigió diezmos aquí no es, simplemente está presentando los derechos de un apóstol, ¿bien? Pero él no usó ese derecho. Entonces yo creo que está clara la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Así que bendiciones para todos, un fuerte abrazo y ya nos veremos en la otra enseñanza que titula, hablaremos del séptimo punto, que es sobre Hebreos capítulo 7. Enseña Hebreos 7 a diezmar al cristiano. Ese va a ser el título del último tema. Así que bendiciones para todos, por favor. Si usted quiere apoyar la obra del Señor, yo iré en este caso, bueno, suscríbase a mi canal, ahí está, se titula Jesús, Verdad Eterna, es el nombre del canal, y ahí usted le puede dar un like en la parte de abajo y también suscribirse para que le sigan llegando todos los mensajes que voy subiendo secuencialmente y usted pueda, hermano y amigo, aprender la verdadera doctrina. Lo que nosotros queremos, lo que yo quiero dar a conocer acá es lo que está escrito acá, sino que muchos lo han tergiversado y lo han usado para su propio beneficio, pero esta no es la idea, sino aquí es dar a conocer el verdadero mensaje de salvación. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos.